empezar a grabar. ¿Listo? Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y presentaremos nuestro reto, el circuito CRC. El equipo está conformado por César Castaño, Gerardo Silva, Ángel Vázquez y Bernardo Hernández. En este proyecto se analizará algunos de estos tipos de circuitos y presentando ciertas características cualitativas y cuantitativas del mismo. En especial las corrientes de los resistores, la carga que hay en cada capacitor tras cierto tiempo y algunas conclusiones relacionadas con este tipo de circuitos. El circuito con el que trabajaremos a lo largo del documento posee 3 condensadores, 4 resistencias y una fuente de energía. Bueno, como podemos ver en estas 3 imágenes, estaremos hablando acerca de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la ley de... No, los supercapacitores. Los supercapacitores son dispositivos de almacenamiento eléctricos que en comparación son muy parecidos a una batería, pero es mejor con la parte de la densidad de energía, la resistencia y el voltaje. La ley de Ohm estudia lo que es la relación entre la corriente, el voltaje o el potencial y la resistencia. En la ley de Kirchhoff hablaremos acerca del comportamiento del voltaje alrededor de una malla y la corriente en un nodo. Bueno, ya en cuanto al procedimiento, podemos ver aquí ya nuestro circuito RC problema, que como mencionó mi compañero, posee 4 resistencias, 3 capacitores y una fuente. De estas 4 resistencias hay 2 que están en paralelo. Entonces, a partir de esto, pues proponemos unas corrientes. Sabemos que hay 3 por las 2 ramas que hay en paralelo y la corriente que entra al circuito. Para simplificar los cálculos posteriormente, hemos calculado una resistencia equivalente entre las 2 resistencias que estaban en paralelo, ¿no? Para poder sumar estas resistencias, o bueno, sacar su equivalente, tuvimos que sumar los inversos de las resistencias y sacar el inverso de esta suma, obteniendo como resultado 15/8 kiloohms. Ya con esto teníamos un circuito con componentes en serie, que simplificamos a un solo capacitor y una sola resistencia equivalente. Las resistencias, como están en serie, las sumamos, y los capacitores, como están en serie, sumamos sus inversos y sacamos el inverso de esta suma. Este circuito, que ya está más simplificado, le dibujamos de nuevo la corriente con su dirección que proponemos y la dirección de esta malla, que viene siendo una sección de circuito cerrado, en la cual proponemos que va en sentido horario, o sea, pues con las manecillas del reloj. Ya para calcular la carga y la corriente en este circuito, pues tuvimos que hacer uso de la ley de Kirchhoff, mencionada por mi compañero Bernard, la ley de Ohm y ciertas definiciones. Con la ley de Kirchhoff, en un inicio planteamos la ecuación que podemos ver a la izquierda. Esta nos dice que la suma de voltajes en una malla, la suma algebraica de voltajes en una malla tiene que ser igual a 0. En este caso teníamos la diferencia de potencial de la batería, la diferencia de potencial del capacitor, que viene dada por Q/C, y la diferencia de potencial en el resistor, que por ley de Ohm viene dada por resistencia por corriente. Tiene un signo negativo debido a que la malla y la corriente van en la misma dirección en este caso. A partir de esta ecuación, despejamos la corriente y utilizamos la definición de corriente, que viene dada por la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Bueno, ya reemplazando podíamos obtener esta ecuación que tenemos aquí a la derecha, y a partir de ella integramos, sabiendo que la integral de 1/Q es el logaritmo natural de Q y la integral de dt pues es t. Entonces obteníamos esta ecuación que podemos ver acá abajo. A partir de esta ecuación despejábamos la carga y reemplazábamos por los valores que teníamos en nuestro problema, obteniendo como resultado que la carga respecto al tiempo en nuestro circuito es 4.1 por 10⁻⁵ faradios volts por 1 menos e elevado a la menos t sobre 0.3. Ya a partir de la ecuación de carga,
Bueno, eso es un dato importante. Esta carga respecto al tiempo es igual en todos los capacitores de nuestro circuito debido a que están en serie. En ellos fluye la misma corriente, o sea, la misma carga respecto al tiempo, entonces pues la carga va a ser la misma. Ya para hallar la corriente respecto al tiempo que entra al circuito, derivamos, la carga respecto al tiempo y obtenemos que la corriente es 1.4 por 10 a la menos 4 amperes por E elevado a la menos t sobre 0.3 segundos. Bueno, ya que tenemos estas dos ecuaciones, la de la corriente y la de la carga, ahora lo que podemos hacer es conseguir la corriente inicial que entra al circuito, que tenemos dos maneras de hacerla. La primera es sustituyendo tiempo con cero en la ecuación que acabamos de conseguir, o ya que en el tiempo cero las cargas también son cero, la carga en el tiempo cero es igual a cero en todos los capacitores, porque aún no se empiezan a cargar, podemos utilizar la ecuación que planteamos con Kirchhoff y sustituir la carga por cero y solamente despejar para corriente. La otra es, digo, después de esto también podemos obtener la carga máxima, que es, ya que t tiende a infinito, a la hora de sustituir t con infinito, terminaríamos teniendo un número, un exponencial negativo muy grande, que nos daría un número tan, o sea, a la hora de a la menos un número muy grande, nos termina dando un número muy chiquito y podríamos simplemente decir que vale cero. Y con eso ay, olvidé la palabra, bueno, a la hora de terminar la ecuación, terminamos que Q es igual a C por E. La constante de relajación la podemos obtener al multiplicar R por C y esto nos daría un valor para que el exponente de E termine siendo menos 1. Sobre las gráficas, tenemos a la izquierda la gráfica de corriente contra tiempo y a la derecha la de carga contra tiempo. Vemos que ambas son exponenciales. Y vamos a hablar sobre ellas más a fondo a continuación. Bueno, mientras calculábamos tiempos en donde la corriente sea la mitad de la máxima y la carga también sea la mitad de la máxima, nos dimos cuenta que eran iguales. Y pues aquí, mientras estábamos debatiendo entre equipo, decidimos pues ver si esto era en todos los casos o nada más coincidió en este. Entonces decidimos sacarlo matemáticamente, que pues igualamos al tiempo en las dos ecuaciones y nos dio que pues sí, eran lo mismo. Esto también se puede explicar pues físicamente, ya que a medida de que se carga el capacitor, se va disminuyendo la corriente y pues siempre tiene que tener la misma carga porque es constante. Otro dato que se nos hizo pues interesante, ¿no? Gracias. Pues aquí fue cómo pues se carga en un tiempo demasiado rápido, ya que ese nada más, en este ejemplo es 1.5 segundos en que llegue a una carga de 99%, que nada más se nos hizo interesante pues el saber que es en un segundo, literal así, ya llegó al 99%. Y pues ya que hicimos la discusión, ya podemos llegar a los resultados, que pues aquí tenemos más que nada dos mayores, que es aquí en la izquierda podemos ver que hay una gráfica de carga con tiempo y de corriente con tiempo, en donde el rojo es de carga y la punteada o la blanca es de corriente. Y como podemos ver, las dos tienen una forma exponencial. La de carga, pues que va creciendo y la corriente, en lo contrario, pues va decreciendo. Y después en circuito en serie, si se busca encontrar un diferencial de potencia alto, se recomienda utilizar una capacitancia baja. Esto es ya que, como es una división, entre menor sea el número, pues el denominador, más alto va a ser el número final que te sale en el resultado. Y en cambio, si se buscan capacitores con carga alta en serie, y también se recomienda utilizar fuentes de energía que tengan un diferencial de potencia alta y capacitancia alta. Pero una vez que se hace esto, pues llegas al problema que el tiempo pues también va a subir. Y lo que nosotros nos dimos cuenta en este proyecto fue que pues si utilizamos resistencias que de pues magnitud más pequeña, pues el tiempo se podría bajar. Bueno, ya por último, pues tenemos acá los códigos en MATLAB.
en los que básicamente se pedía la ecuación que se iba a utilizar. En este caso, pues en el código que estoy mostrando es de la corriente. Posterior a esto, se generaban dos vectores, el vector de tiempo y el vector de corriente. El de tiempo simplemente se generaba con un ciclo for desde 0 hasta 5 por el tiempo de relajación en este caso, y utilizamos intervalos pequeños para que la gráfica saliera mejor estéticamente. Y el vector de corriente se generaba evaluando esos tiempos con la función que nos habían entregado como input. Ya con esos dos vectores, pues se graficaba utilizando la función plot. Se agregaban algunas cosas estéticas como lo es el título de los ejes, y posteriormente con este sector del código se generaban las líneas rojas que podíamos ver en la gráfica de arriba, en las que se señalaba cuánto equivalía a la corriente o la carga cuando el tiempo era múltiplo del tiempo de relajación. Y con esto pues ya concluimos nuestra exposición. Muchas gracias, profe. Acá están las referencias que utilizamos. Muy bien, muchas gracias. Ok. Parece que todo el cálculo matemático, las gráficas, todo se entiende muy bien. Solo quisiera hacer algunas preguntas para confirmar que la física también está bien puesta. Quien quiera contestar. ¿Cómo exactamente se empiezan a almacenar las cargas positivas en una placa del capacitor y las negativas en el otro? Alguien que no sea César. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo es que se empiezan a almacenar las cargas positivas en una placa y las negativas en la otra del capacitor? Es decir, cuéntenme todo el proceso, cómo empiezan a quedarse ahí fijas las cargas en cada placa. Pongan el circuito, por favor. O la primera que se ve más grande. Ahí está. Pues bueno, o sea, según yo, es a medida que van llegando los electrones al capacitor, el capacitor los va atrapando de que entre sus dos, pero no estoy seguro de cómo queda, o sea, no recuerdo eso. ¿Alguien más? Maestra, no sé si era mucho molestia que pudiera repetir la pregunta. Ok, tenemos los capacitores descargados. ¿Ok? No hay nada de carga almacenada en los capacitores. Conectamos todo el circuito, conectamos la batería. ¿Qué pasa? ¿Cómo empiezan a quedarse las cargas positivas en una placa y las negativas en la otra? Si quieren, pongan su imagen donde nada más tienen un capacitor y un resistor y la batería, para que no lo vean tan complicado. Ahí. Supónganse, lo cual es cierto, que nada más tienen un solito capacitor, un solo resistor y la batería. ¿Qué pasa? ¿De qué sirve la batería? Ok, César, ¿nos ayudas? Profe, yo pues considero que, digamos, acá, pues voy a dibujar acá en el circuito, ¿no?
Ajá. Los electrones, como sabemos, van a ir en sentido contrario pues, a la corriente que planteamos acá, ¿no? Ajá. Van a salir del positivo al negativo en la fuente. Salen Entonces, de la estos fuente. Salen de la bueno, no. Salen de la fuente. Bueno, eso sí no te la sé contestar, profe, pero bueno, lo que sí sé es que viajan hacia en ese sentido, en el circuito. Llegan a esta placa, digamos, en este caso, y esta placa se empieza a llenar de electrones y se empieza a cargar negativamente. Sí. Así, bueno, no sé si, no estoy 100% seguro de esto, pero con respecto a lo que si salen de la fuente, creo que no, o sea, los electrones ya están en todos los componentes, ¿no? Sí. Entonces esta se empieza, como están fluyendo electrones, esta placa se empieza a cargar negativamente, haciendo que los electrones de esta se empiecen a ir, generando que esta tenga una carga positiva y posterior a esto pues ya se empieza entonces a cargar este capacitor. Pues porque sí. No, pues no porque sí, por lo que acabo de decir. Ok. Bueno, un poco de precisión. No es que los negativos que llegaron a la placa de la derecha empujen a los otros. Ya se estaban moviendo ya se estaban moviendo los electrones de la placa de la izquierda, porque sintieron un empujón o un jalón, como lo quieras decir. Sintieron una energía que los atraía o que hacía que se movieran hacia un cierto lado. La batería es la que proporciona esa energía. La batería establece una diferencia de potencial en un espacio, en este caso en el espacio de todo el alambre. Y como los electrones sienten esa diferencia de potencial, ¿qué dijimos? Las cargas se van a mover de mayor potencial a menor potencial. Entonces van del positivo hacia el otro lado. Entonces estos electrones del lado izquierdo se empiezan a mover así como dijiste y llegan al lado derecho hasta donde puedan llegar y ahí se quedan porque ya no pueden ir a otro lado. Y se siguen moviendo hasta que ya no hay nada que se mueva, ¿verdad? Ok. Por favor, esto les tiene que quedar súper, súper claro. Esta es la base o sea, explicar así con bolitas, con electrones que se mueven para allá y para acá, es lo primerito que nos debe quedar muy claro. ¿Ok? Ya lo demás, pues son puras matemáticas. Bueno, ahora, Gerardo, ¿de qué sirve el resistor en ese circuito? Pues te sirve tipo para regular la carga, ¿no? Ok, y si lo quito, ¿qué pasa? Pues se puede llegar hasta quemar el circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque se está sobrecalentando por todo lo que está pasando, por toda la energía que está pasando, pues. ¿Seguro? Pues lo más seguro que voy a estar. Ok. El resistor solamente modula el paso de la corriente o el paso de las cargas, pero no hace que se sobrecargue un capacitor. La carga en un capacitor no depende de la resistencia que haya en el circuito. Lo único que va a decir el resistor es, espérate, cárgate poquito a poco. Si quitamos el resistor, el tiempo en el que se va a cargar ese capacitor va a ser muy, muy rápido. ¿Ok? Si lo conectamos mal, seguro que sí se quema. Si las placas del capacitor son de muy mala calidad, también puede que lo dañemos porque la corriente le llegue muy rápido. Pero el resistor no depende, no determina cuánta carga se va a almacenar en un capacitor. Bueno, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Esperen, por favor, su calificación. Cada uno individualmente suba